Saludos mis mortales favoritos, Samus y la cosa por acá. Y seguimos con esta serie ya muy conocida por, por ese remanente fiel que me sigue, ¿verdad? Muy conocida no por todos, pero por ese remanente fiel que ahí está, ya sea criticando o deseando mi muerte, pero ahí está, fiel a cada video que yo saco, ¿no? Así que gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Dios me los bendiga. Hay otra falacia de nuestros hermanos inventistas, ya sabemos que son inventistas con letras mayúsculas. Ellos dicen la ley de Dios es eterna, ¿sí? Y agregan algo que me gusta, la verdad me gusta. De todas las falacias, esta es la que más me gusta. Desde lo más profundo de mi corazón lo reconozco, ¿sí? Porque es un intento humano, ¿sí? Y que no tiene ningún sustento bíblico, como lo vamos a ver, pero ellos tratan de defender a Dios, ¿no? Porque ellos dicen, es que el decálogo, porque precisamente parten de este prejuicio o este presupuesto de que la ley de Dios es igual a decálogo y que la ley de Dios, entendiendo la ley de Dios como decálogo, es eterna porque la ley de Dios o el decálogo es a su vez reflejo del carácter de Dios. Entonces te dicen, Dios es eterno. Si Dios no cambia, entonces su ley tampoco. Es muy interesante todo este juego de palabras que te hacen, ¿no? De que Dios no cambia y tú dices, no, pues es cierto, Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, por lógica, la ley tampoco. Bueno, ahí sí, por muy bonito que suene y hasta muy bíblico que suene, en realidad no tiene asidero con las escrituras, ¿sí? Es el mejor de las falacias que tienen los adventistas. ¿Ya? Ni hablemos ya de la ley dominical, ni hablemos ya de que el sábado es la firma de Dios, de que el sábado es el memorial de la creación, de que el sábado es el sello de Dios. No, porque esos, más allá de la idolatría que reflejan al sábado, reflejan la ignorancia de las escrituras. Pero esta falacia sí es muy importante y la quiero tomar con seriedad, ¿no? Porque ellos dicen de que la ley de Dios no cambia. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál ley? Porque Dios en su palabra ha dejado de manifiesto muchas leyes que Él ha dado, ¿sí? Y que leyes que en su momento dio dejaron de ser vigentes en otro momento de la historia. Hace tiempo, hace unos días atrás estaba yo hablando de esos disque apologistas adventistas que estaba tratando de defender el decálogo antes del Sinaí y puso como ejemplo a Adán y a Eva, quebrantando una ley que no era el decálogo. En fin, Dios no cambia, eso todos lo creemos, Dios no cambia. ¿La ley de Dios cambia? Sí. Vamos a verlo, vamos a la escritura. Vamos a el Génesis y vamos a ese capítulo que les encanta a los adventistas, pero ellos nada más se quedan en los primeros versículos. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 16. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, fíjense, los adventistas darían hasta su alma para que dijera aquí, y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, guardarás el día de reposo. Darían hasta su alma para que ese pasaje dijera eso. Pero la verdad es que hay un mandamiento, sí hay un mandamiento en el capítulo 2 de Génesis, pero no tiene nada que ver con el sábado. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ahora, pregúntome yo, y esto lo hago a mis hermanos inventistas, ¿a quién más Dios le dio ese mandamiento? ¿Se los dio a los hijos de Adán? ¿Se los dio a los nietos de Adán? ¿Se los dio a Noé? ¿Este mandamiento fue aplicable para Abraham? ¿Fue aplicable para el pueblo de Israel? ¿Es aplicable para nosotros? No, no. Quien estuvo en el huerto del Edén con Dios fue Adán y Eva.
pero ellos desobedecieron y fueron desterrados. Es decir, que ni siquiera los hijos de Adán guardaron este mandamiento. Así que esta ley no era para todos. Vamos viendo que hay un mandamiento que Dios dio a alguien. Y Dios lo dio a Adán. Y ojo, que Adán representa a toda la humanidad, porque los adventistas dicen, es que si Adán guardó el sábado, toda la humanidad lo tiene que guardar. Pero Adán no guardó el sábado. De hecho, el mandamiento que Dios le dio no era del sábado y lo quebrantó. Ahora, si Dios le dio ese mandamiento a Adán, ¿a nosotros también? ¿Por inferencia, por lógica? No. Ahora, vamos a Génesis capítulo 9 y vamos a pensar en el pacto que Dios hace, ya no con Adán, sino con Noé. Y Dios le da varias leyes, pero voy a leer una nada más. Génesis 9:3. Todo lo que se desplaza y vive, todo lo que se desplaza y vive les servirá de alimento. Del mismo modo que las plantas les doy todo. Vemos que en este pacto a Noé no se le dice, a ver, aquí hay alimentos puros y aquí hay alimentos impuros. Aquí hay animales impuros y hay animales puros. No, Dios le dice, de todo puedes comer, de todo lo que se mueve, de todo lo que se desplaza, de todo lo que vive. Hasta las sanguijuelas, hasta, no sé, hasta las lagartijas, de todo puedes comer, no hay nada impuro. Esta ley que se le dio a Noé, como bien sabemos, no se le dio al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le dio un menú, una carta ya hecha, con prohibiciones, esto sí y esto no. Pero a Noé no se le dio esa ley. Vamos viendo que Dios no cambia, pero la ley de Dios sí. Ahora, vamos a Génesis 17 y vamos a hablar de otro pacto, del pacto con Abraham. Vamos viendo que cada pacto es diferente y cada pacto tiene su ley, porque dicho sea de paso, la ley depende del pacto. Mientras un pacto está vigente la ley de dicho pacto. ¿Verdad? Eso es así. Ahora, Génesis 17 dice, Dios dijo de nuevo a Abraham, pero tú, Abraham, guardarás mi pacto, tú y tus descendientes después de ti, a través de sus generaciones. Este será mi pacto entre yo y ustedes, que guardarán tú y tus descendientes después de ti. Todo varón de entre ustedes será circuncidado, circuncidarán sus prepucios, y esto será la señal del pacto con ustedes. Me pregunto, nosotros que somos hijos de Abraham, ¿debemos circuncidarnos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entendemos que la Biblia ha avanzado en esa revelación progresiva y hemos llegado al nuevo pacto. Y Hebreos dice que en los últimos tiempos Dios habló a través del Hijo. Hay un nuevo pacto y hemos entendido conforme los escritos del Nuevo Testamento nos aclaran de que en el nuevo pacto la circuncisión ya no está vigente. ¿Por qué? Porque es un nuevo pacto que tiene una nueva ley. ¿Sí se entiende, verdad? Ahora, vámonos a Éxodo 31:13. Vamos ahora a tocar precisamente el pacto mosaico. Es un nuevo pacto, ya no es el pacto abrámico, es un nuevo pacto que tiene una nueva ley. Y una ley que respecto a la dieta es diferentísima con la ley que encontramos precisamente con Noé. Ahora, fíjense cómo dice acá, Éxodo 31, versículo 12. El Señor habló además a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, ciertamente guardarán mis sábados, porque esto es una señal entre yo y ustedes a través de sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor el que los santifico. Versículo 15. 6 días trabajarás, pero el séptimo día será sábado de reposo o consagrado al Señor. Cualquiera que haga algún trabajo en el día del sábado morirá irremisiblemente. Versículo 16. Los hijos de Israel guardarán el sábado celebrándolo como pacto perpetuo a través de sus generaciones. Será señal para siempre entre los hijos de Israel y yo.
Esto es interesante porque Dios aclara algo. Esta es una señal entre yo y ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no había dado el sábado como señal de pacto antes, como mandamiento nunca. Ahora era un mandamiento que incluía pena de muerte, como el mandamiento que encontramos en la creación. El día que transgredas este mandamiento, ciertamente morirás. Y esto mismo encontramos aquí. Si transgredes el mandamiento del sábado, que es la señal del pacto entre Dios e Israel, ciertamente, dice, irremisiblemente morirás. Ahora, esto es muy diferente, pero muy diferente de lo que encontramos precisamente en el Nuevo Testamento, cuando Pablo lo deja todo a un nivel de conciencia. Si quieres guardar el sábado, hazlo. ¿Sí? Hazlo. No es obligatorio. Aquí nadie te va a juzgar. Si quieres hacer, hazlo. Y si no lo quieres hacer, tampoco no lo hagas, porque no es indispensable, no es mandamiento para la iglesia. Pablo, cuando en el nuevo pacto nos habla acerca del sábado, lo deja, pero tan a la ligera de que si tú quieres hacerlo, hazlo. Tu bronca, es tu problema, no hay mandamiento. Aquí vemos que a Israel se le dijo, si no lo guardas, irremisiblemente morirás. Porque en el nuevo pacto no sucede así, porque es un nuevo pacto y hay una nueva ley. Ese cuento de que la ley de Dios es eterna y que es el reflejo del carácter de Dios y como Dios no cambia, la ley de Dios no cambia, eso es mentira. La ley de Dios cambia. Dios no cambia, pero su ley sí. Por eso, cuando vamos a Jeremías, y ya con esto voy a terminar, cuando vamos a Jeremías, cuando se nos habla precisamente del nuevo pacto, fíjense cómo dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, no será como el pacto mosaico. Mi pacto que ellos invalidaron a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. ¿Cuál ley? Pues la ley del nuevo pacto, ¿verdad? Porque cada pacto tiene su propia ley. Y para los adventistas que siempre preguntan, ¿y cuál es la ley de Cristo? Lee el Nuevo Testamento. Lee el Nuevo Testamento y encontrarás la ley de Cristo.